Ella, que solo quería ser vista, sin afán de coronarse, como la única en la lista. Ella, que es icono feminista, que promueve paz e incendio y te aporta perspectiva. Que todas nos pongamos en pie, que cada historia trascienda del papel, con el arma más poderosa, la palabra, cuando el mundo no quiere ver. Bienvenidos a nuestro podcast. Si estás escuchando esto es porque ya has visto el cartel y te has animado a escanear el código para llegar hasta aquí. Así que gracias por dar ese paso y querer profundizar un poco más en el tema que nos reúne hoy. Hoy vamos a hablar de un asunto tan complejo como incómodo, el dopaje en el deporte femenino. Un fenómeno que no solo tiene que ver con el rendimiento y las trampas en la competición, sino también con historia, poder, desigualdad y control sobre el cuerpo de las mujeres. A lo largo del tiempo, especialmente desde la Guerra Fría, el deporte ha sido un escenario político donde las medallas representaban prestigio internacional. En ese contexto, muchas atletas fueron presionadas e incluso obligadas a consumir sustancias para mejorar su rendimiento, poniendo en riesgo su salud física y mental. Pero el dopaje en el deporte femenino no puede entenderse únicamente como una cuestión de rendimiento. El cuerpo de las mujeres ha estado históricamente más vigilado que el de los hombres. Controles hormonales, cuestionamientos sobre su feminidad, regulaciones sobre su apariencia. Todo esto refleja que, en el deporte femenino, no solo se compite por marcas y récords, sino también bajo normas sociales sobre cómo debe ser y comportarse una mujer. En este episodio vamos a explorar estas dimensiones, la historia, los casos más relevantes y el papel de las instituciones en la lucha contra el dopaje, pero también el impacto específico que tienen en las mujeres deportistas. Gracias por acompañarnos. Empezamos. Uno de los casos más famosos en la historia del dopaje en el deporte es el que ocurrió en la República Democrática Alemana. Desde finales de los años 60, el gobierno implantó un sistema secreto de dopaje conocido como Plan Estatal 1425. A muchas deportistas, incluso menores de edad, les administraban esteroides anabólicos diciéndoles que eran simples vitaminas, y todo esto formaba parte de una estrategia política ya que se realizó en plena Guerra Fría. En los Juegos Olímpicos del 76 y de 1980, las atletas de Alemania Oriental, especialmente nadadoras, dominaron las competiciones a causa de este dopaje que ellas no sabían que habían consumido. Pero años después comenzaron a aparecer consecuencias como voz más grave, crecimiento excesivo de vello, problemas cardíacos, infertilidad, etc. Uno de los casos más conocidos es el de Heidi Krieger, una lanzadora de peso, quien sufrió graves efectos físicos y denunció públicamente este hecho. Este caso no es solo un escándalo deportivo, ya que el éxito internacional estuvo por encima de la salud y de sus propios derechos. ¿Alguna vez te has parado a pensar que detrás de un positivo por dopaje en el deporte femenino? No siempre es solo ambición, a veces es pura supervivencia. Si miramos de cerca este análisis, descubrimos una grieta profunda, la desigualdad de género. Imagina entrenar las mismas horas, con el mismo sacrificio, pero recibiendo una fracción de la inversión, menos patrocinadores y muchísima menos visibilidad que tus compañeros hombres. Esa es la realidad histórica de los deportistas. Esta precariedad no es solo un dato económico, es una olla a presión. Crea una necesidad desesperada de destacar, de ser la mejor entre las mejores, solo para poder existir en el mapa mediático. Es aquí donde el dopaje aparece como una trampa cruel, una vía para intentar nivelar un campo de juego que ya está inclinado en tu contra desde que empiezas. Al final, la falta de apoyo estructural empuja a muchas atletas a un límite peligroso, obligándolas a elegir entre el olvido o poner en riesgo su propia salud por una medalla que les dé voz que el sistema les niega. Porque combatir el dopaje no es solo hacer análisis de sangre, es, ante todo, derribar la brecha que lo alimenta. ¿Sabías que, históricamente, el cuerpo de las atletas ha sido sometido a un escrutinio mucho más severo que el de sus compañeros hombres? Cuando hablamos de dopaje femenino, no solo hablamos de sustancias prohibidas, sino de una vigilancia constante sobre la identidad biológica de la mujer. A diferencia de los hombres, las deportistas han enfrentado controles hormonales exhaustivos. Esto ocurre porque la regulación deportiva a menudo mezcla el rendimiento físico con normas sociales sobre cómo debe verse una mujer. Si un atleta destaca demasiado, el sistema a veces sospecha de su biología antes de que su propio talento. Lo vimos también en la Alemania Oriental,
donde el cuerpo femenino fue usado como herramienta política mediante un dopaje forzado, pero también en casos como el de Eva Glowkowska, quien en los años 60 fue descalificada no por usar drogas, sino por fallar un examen genético. Estos controles no buscaban solo el juego limpio, sino definir quién merecía ser considerada mujer para poder competir. En conclusión, el dopaje y el control del cuerpo femenino nos invitan a reflexionar. ¿Está el deporte evolucionando para ser más inclusivo o sigue anclado en prejuicios sobre lo que significa ser una mujer? Debemos proteger el juego limpio, pero nunca a coste de la dignidad y la identidad de los atletas. Y después de haber hablado de la presión social, la desigualdad y el control sobre el cuerpo femenino, el caso Mary Jones refleja bastante bien todo este contexto. Marion Jones fue una de las grandes estrellas de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Ganó 5 medallas y se convirtió en un símbolo del éxito en el atletismo femenino. Pero años después se descubrió que había consumido sustancias dopantes relacionadas con el caso Balco. El caso Balco era un laboratorio en el que se suministraban sustancias dopantes a deportistas de élite, muchas veces diseñadas para que no fueran detectadas en los controles. En el 2007, Marion confesó y fue desposeída de sus medallas y su imagen pública cambió por completo. Este caso no solo fue importante para la caída de una figura mediática, sino también por el papel de la Agencia Mundial Antidopaje, creada para garantizar la igualdad y el juego limpio en el deporte. La Agencia Mundial Antidopaje establece controles y normas para evitar que el dopaje distorsione la competición. Sin embargo, el caso también nos hace reflexionar sobre el entorno en el que se compiten muchas deportistas. Presión constante, exigencia de resultados y una necesidad permanente de demostrar que están al mismo nivel que los hombres. En definitiva, el dopaje en el deporte femenino no puede analizarse solo como una trampa individual, sino como un fenómeno que también está influido por factores sociales y estructurales. Y bueno, hasta aquí nuestro podcast sobre el dopaje femenino. Es un tema del que no se habla demasiado, pero que tiene un trasfondo importante relacionado con la desigualdad y los estereotipos de género en el deporte. Queremos agradecer la participación de Alejandro Antequera García, Marcos Grajera Rentero, Abel Pérez Álvarez, Sergio Ruiz Morueco y José Miguel Verbo Benítez. El logo es un diseño de Lorena María Vicente Domínguez, más conocida en redes como EF_y. Y la canción fue compuesta y cantada por María Ferrezuelo Caro. No os la perdéis en TikTok como @sir_mer. La idea original del podcast fue creada por el Grupo de Alumnos de Acción Feminista y Coeducación de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, dentro del proyecto de innovación docente del campus Coeduca, Gafas para la Igualdad, como un instrumento de transferencia del conocimiento con perspectiva de género e interseccionalidad. Gracias por escucharnos.